Hola, mi nombre es Marian Rincón Vega y en esta presentación les voy a explicar la práctica titulada Simulación de diagramas de bloques con funciones de transferencia y retroalimentación en Simulink. El objetivo principal de esta práctica es comprender cómo se estructura y simula un sistema de control en lazo cerrado utilizando funciones de transferencia, así como observar su comportamiento dinámico ante una entrada tipo escalón. Esta práctica se divide en tres momentos. Primero, una breve explicación teórica sobre los elementos que componen este tipo de sistemas, luego la construcción del modelo Simulink paso a paso y finalmente el análisis de los resultados obtenidos. Bueno, como parte de los objetivos, se plantea simular un sistema de control en lazo cerrado, identificar sus componentes y analizar la respuesta del sistema ante una entrada de escalón. Bueno, para esta parte de fundamentos teóricos, vamos a explicar conceptos claves como el diagrama de bloques, que es una representación gráfica que nos va a ayudar a visualizar cómo se conectan los componentes del sistema. También vamos a definir la función de transferencia, la que nos permite relacionar la entrada con la salida del sistema en el dominio de Laplace. Y se menciona también pues qué es la retroalimentación, que en este caso es negativa, y se listan bloques principales que usaremos en Simulink, como el bloque Step, Sum, Transfer Function, Gain, Scope. Ahora vamos a ir un poco más a detalle en este punto de los fundamentos teóricos. ¿Qué es un diagrama de bloques? Bueno, pues un diagrama de bloques es una representación gráfica de un sistema que muestra cómo se conectan sus distintos componentes mediante bloques funcionales y señales de entrada y salida. Cada bloque representa una operación matemática, una función de transferencia o un proceso físico. Estos diagramas son ampliamente utilizados en ingeniería de control para modelar sistemas dinámicos y visualizar cómo fluye la información a través de ellos, facilitando tanto su análisis como su simulación. Ahora bien, ¿qué es una función de transferencia? La función de transferencia es una expresión matemática que relaciona la entrada de un sistema con su salida en el dominio de Laplace, que sería en el S. Se define generalmente como GDS igual a YDS sobre UDS, donde GDS es la función de transferencia, YDS es la salida del dominio de Laplace y UDS es la entrada del dominio. La función de transferencia nos va a permitir analizar la respuesta del sistema ante diferentes entradas, como una señal de escalón, seno o impulso. Bueno, ¿qué es la retroalimentación? Pues la retroalimentación o feedback va a consistir en tomar una parte de la salida del sistema y reingresarla a la entrada para comparar con la señal deseada. Esto se hace mediante un bloque de suma o comparación y la diferencia entre la entrada deseada y la salida real es la señal de error que el sistema intenta minimizar. En esta práctica lo utilizamos la retroalimentación negativa, lo que significa que la señal real se resta de la señal deseada. Este tipo de control ayuda a estabilizar el sistema, reducir errores y mejorar el comportamiento dinámico. Aquí en esta diapositiva podemos visualizar un poco más esta parte donde se les mencionaba que se representa la función de transferencia como GDS sobre igual a YDS sobre UDS y lo que significa cada una de las secciones. Ahora, los bloques usados en Simulink o los principales que se utilizan. El primero es el step, que va a generar una señal de entrada tipo escalón y es muy útil para observar la respuesta temporal del sistema. Después tenemos zoom, que es el que va a realizar la operación de comparación entre la entrada y la salida y nos puede marcar una señal de error. Después tenemos el transfer function, que representa la dinámica del sistema en forma de función de transferencia. Después tenemos el bloque llamado gain, que permite amplificar o atenuar señales. Y tenemos también el de scope, que funciona como un osciloscopio, va a permitir visualizar gráficamente la señal de salida del sistema en el tiempo. Bueno, y llegamos a la parte de la metodología. Aquí se describe paso a paso cómo se construyó el sistema en Simulink. De hecho, lo podrán visualizar en el video que está adjunto. Primero abrí una hoja en blanco en Simulink y desde la biblioteca o library agregué los bloques necesarios. Primero inserté un bloque de step como entrada.
Luego conecté tres bloques de función de transferencia en serie para poder representar G1, que es igual a 1 sobre S más 1. Luego el G2, que es igual a 1 sobre S. Y G3, que es igual a 1 sobre S más 2. Después agregué un bloque sum para realizar la operación entre entrada y salida. De hecho, aquí utilizamos dos bloques sums y añadí un bloque de retroalimentación con una función de transferencia para H1, que ese es el bloque de gain. Finalmente se conectó todo con un scope para visualizar el sistema. Y se repitió, por ejemplo, la parte de agregar el sum y se agregó otra función de transferencia para agregar G3. Y al final se agregó un bloque extra de transferencia donde se desglosó el resultado que se obtuvo para poder realizar la verificación de que todo estuviera correcto y pudiéramos obtener las gráficas. Bueno, y llegamos a la parte de la metodología. Aquí se describe paso a paso cómo se construyó el sistema en Simulink. De hecho, lo podrán visualizar en el video que está adjunto. Primero abrí una hoja en blanco en Simulink y desde la biblioteca o library agregué los bloques necesarios. Primero inserté un bloque de step como entrada. Luego conecté tres bloques de función de transferencia en serie para poder representar G1, que es igual a 1 sobre S más 1. Luego el G2, que es igual a 1 sobre S. Y G3, que es igual a 1 sobre S más 2. Después agregué un bloque sum para realizar la operación entre entrada y salida. De hecho, aquí utilizamos dos bloques sums y añadí un bloque de retroalimentación con una función de transferencia para H1, que ese es el bloque de gain. Finalmente se conectó todo con un scope para visualizar el sistema. Y se repitió, por ejemplo, la parte de agregar el sum y se agregó otra función de transferencia para agregar G3. Y al final se agregó un bloque extra de transferencia donde se desglosó el resultado que se obtuvo para poder realizar la verificación de que todo estuviera correcto y pudiéramos obtener las gráficas. Bueno, y llegamos a la parte de la metodología. Aquí se describe paso a paso cómo se construyó el sistema en Simulink. De hecho, lo podrán visualizar en el video que está adjunto. Primero abrí una hoja en blanco en Simulink y desde la biblioteca o library agregué los bloques necesarios. Primero inserté un bloque de step como entrada. Luego conecté tres bloques de función de transferencia en serie para poder representar G1, que es igual a 1 sobre S más 1. Luego el G2, que es igual a 1 sobre S. Y G3, que es igual a 1 sobre S más 2. Después agregué un bloque sum para realizar la operación entre entrada y salida. De hecho, aquí utilizamos dos bloques sums y añadí un bloque de retroalimentación con una función de transferencia para H1, que ese es el bloque de gain. Finalmente se conectó todo con un scope para visualizar el sistema. Y se repitió, por ejemplo, la parte de agregar el sum y se agregó otra función de transferencia para agregar G3. Y al final se agregó un bloque extra de transferencia donde se desglosó el resultado que se obtuvo para poder realizar la verificación de que todo estuviera correcto y pudiéramos obtener las gráficas. Bueno, y llegamos a la parte de la metodología. Aquí se describe paso a paso cómo se construyó el sistema en Simulink. De hecho, lo podrán visualizar en el video que está adjunto. Primero abrí una hoja en blanco en Simulink y desde la biblioteca o library agregué los bloques necesarios. Primero inserté un bloque de step como entrada. Luego conecté tres bloques de función de transferencia en serie para poder representar G1, que es igual a 1 sobre S más 1. Luego el G2, que es igual a 1 sobre S. Y G3, que es igual a 1 sobre S más 2. Después agregué un bloque sum para realizar la operación entre entrada y salida.
De hecho, aquí utilizamos dos bloques sums y añadí un bloque de retroalimentación con una función de transferencia para H1, que ese es el bloque de gain. Finalmente se conectó todo con un scope para visualizar el sistema. Y se repitió, por ejemplo, la parte de agregar el zoom y se agregó otra función de transferencia para agregar G3. Y al final se agregó un bloque extra de transferencia donde se desglosó el resultado que se obtuvo para poder realizar la verificación de que todo estuviera correcto y pudiéramos obtener las gráficas. Bueno, y llegamos a la parte de la metodología. Aquí se describe paso a paso cómo se construyó el sistema en Simulink. De hecho, lo podrán visualizar en el video que está adjunto. Primero abrí una hoja en blanco en Simulink y desde la biblioteca o library agregué los bloques necesarios. Primero inserté un bloque de step como entrada. Luego conecté 3 bloques de función de transferencia en serie para poder representar G1, que es igual a 1 sobre S más 1. Luego el G2, que es igual a 1 sobre S. Y G3, que es igual a 1 sobre S más 2. Después agregué un... Bueno, y aquí en este diagrama de bloques, pues se muestra cómo fue el sistema que se construyó en Simulink y como se observa, la entrada de escalón pasa por 3 procesos representados por las funciones de transferencia y luego se retroalimenta mediante un bucle negativo. Y en la parte de resultados, después de correr la simulación durante 10 segundos, observamos la respuesta del sistema en el bloque Scope. La salida muestra una respuesta continua con cierto retardo típica de un sistema con integrador y varios polos negativos, y esto confirma el comportamiento esperado en el sistema de segundo o tercer orden con retroalimentación. Cuando se realiza cuando se corre la primera simulación, tenemos la línea amarilla que está graficada y cuando se realiza la segunda simulación, donde ya tenemos este comprobable, nos aparece una línea azul y aquí le colocamos en la parte de view para poder leer la leyenda y aquí vemos que tanto la primera línea que nos dio de zoom como la segunda que está en azul son iguales, por lo que no hubo error en el proceso. Bueno, y finalmente, como conclusión, esta práctica me permitió entender mejor cómo se comportan los sistemas dinámicos y cómo se modelan en Simulink. También pude observar cómo cada bloque, especialmente las funciones de transferencia, afectan directamente la salida del sistema. Simulink se confirma como una herramienta muy útil para nosotros los estudiantes de la carrera de ingeniería, independientemente del área de especialización, y pues nos permite simular y visualizar de manera muy sencilla procesos muy complejos.